Saludamos a toda la familia Cristo Rey, a nuestra querida iglesia, a nuestros queridos hermanos, a nuestras queridas hermanas, a los jóvenes. Ahora todos estamos en cuarentena total. Entonces a guardar las normas que se nos han indicado y a cooperar para que esta curva de contaminación esté bajando. Y por unos momentos vamos a estar compartiendo la palabra del Señor ahí en el libro de Santiago, en el capítulo número 1, versículos 22 y 23. Y dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. La vida cristiana es esencialmente vivencial. El cristianismo es para vivirlo. Ahí está la gracia de la vida cristiana, en vivir los mandamientos que el Señor nos dejó. En este pasaje, recibir la palabra es más que oírla. Se debe vivir de acuerdo a ella. Ahora, el oír sin obedecer significa autoengaño. ¿Y cuántas veces nos hemos autoengañado, no? El oír la palabra sin obedecerla es autoengaño. Es como asentir con la cabeza, sí, o decir, amén, sí, y después no lo hacemos. Eso es autoengañarse. Ahora, cuando Santiago escribe esto, pone de manifiesto los espejos que habían en esa época. Los espejos que había en esa época los traían de Corintio. Pero diríamos, la imagen era difusa porque el espejo era de metal y no produce la imagen exacta como las que nosotros tenemos hoy o las que se logran hoy día. Entonces, el mirarse en ese espejo de metal significaba olvidarse al tiempo después o a los minutos después. Eso entonces es lo que nos dice Santiago. Y el que escucha la palabra y la hace o practica, dice que es bienaventurado en lo que hace. Entonces aquí hay una bienaventuranza en Santiago, pero una bienaventuranza por obedecer la palabra. Y bienaventurado significa bendito y implica una aprobación de parte del Señor. Hay varios dichos y palabras del Señor que no admiten una segunda lectura. Son imperativos que deben practicarse por todos nosotros. Son palabras que deben obedecerse y vivirse. Y nosotros como creyentes debemos vivir esos imperativos, lo que va a permitir para nosotros una vida cristiana más saludable, más consecuente y más genuina, porque vamos a estar ligados y apegados a la palabra. Vamos a mencionar algunos imperativos del Señor. Con respecto a la santidad, entre paréntesis, corazón limpio, la palabra nos dice en 1 de Pedro 1:16, sed santos, porque yo soy santos. Ese es un imperativo. Implica que nosotros tenemos que procurar con todas nuestras fuerzas en Cristo apartarnos en el corazón. Es decir, tiene que ver con una actitud de vida, tiene que ver con una conducta. Apartarse en el corazón de todo aquello que ofende al Señor y que ofende al Espíritu Santo, de todo aquello que es dañino a nuestra espiritualidad. Ahora, aquí no cabe esa palabra podría ser, sería bueno
santificarse, ¿ah? Podría ser bueno. No, aquí no calza esa palabra. Aquí es sed. Y esto lo dijo el Señor en el tiempo antiguo. Es un imperativo. Tenemos que ser. Y esta palabra ha calado profundo en mi corazón, la he leído varias veces y después empezamos a analizar. Esto es un imperativo. Hay que hacerlo, hay que procurarlo, hay que esforzarse. Alguien diría, pero no es con fuerza humana. No, pero yo me debo esforzar en Cristo para apartarme aquí en el corazón, para santificarme, para vivir en santidad. Primera de Juan 3:3 dice, nos llama a purificarnos, esforzándonos en el Señor. Purificarnos de toda clase de mal, esforzándonos en el Señor. Otro imperativo tiene que ver con respecto a administrar nuestra economía. En Lucas 20:25 el Señor dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí hay otro imperativo, dice, dad. No cabe, sería bueno, ¿eh? ¿Podríamos hacerlo? No, hay que hacerlo. Dad al César lo que es del César. Esto tiene dos implicancias. Uno tiene que ver con nuestros compromisos civiles y el otro tiene que ver con nuestros compromisos espirituales. Se dice que por causa de esta pandemia y esta crisis que está ocurriendo, y va a venir una crisis económica, dice que hay un alto porcentaje de la población chilena está endeudada. Y hay muchos que se están endeudando para pagar las deudas de ahora. Y después van a tener que pagar las deudas de las cuales ellos han adquirido otro crédito para pagar las otras deudas. O sea, estoy endeudado, pido un crédito para pagar esta deuda y después pido otro crédito para pagar la otra deuda. Y al final se va tornando en un remolino, en una situación sin salida. Pero el Señor nos dice que nosotros debemos dar al César lo que es del César, cumplir con nuestros compromisos civiles. Y esto también va a permitir en nosotros una vida más saludable y una vida más consecuente en lo que es la parte administrativa en cuanto a la economía. Y también en estos tiempos de crisis, optar por lo más básico que necesitamos. No embarcarnos en cosas que son innecesarias. En lo más necesario para no caer en deudas. Y procurar en el Señor salir de estas deudas, andar al día en lo posible. Es un imperativo del Señor. Dad al César lo que es del César. Y el compromiso con el reino, dad a Dios lo que es de Dios. Entonces tenemos que separar las cosas. Uno es cumplir con mis compromisos civiles y otro es cumplir con los compromisos del reino. Porque yo soy un ciudadano chileno, cristiano chileno, pero también soy un ciudadano del reino de Dios. Y usted también es un ciudadano que vive en este país, puede tener otra nacionalidad, pero vive aquí, está sujeto a las leyes de acá y tenemos que cumplir las leyes de acá, pero también somos ciudadanos del reino de los cielos, y eso nosotros lo proclamamos. Yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo del Señor, el Señor está conmigo, yo sigo al Señor. Bueno, si es así, entonces demos para Él lo que a Él le corresponde y no estamos haciendo nada extraordinario, nada súper extraordinario. Estamos haciendo con lo que es normal en un creyente que pertenece al reino de Dios. Otro imperativo con respecto a nuestra comunión con el Señor. Y tiene que ver con respecto a la búsqueda. Y esto lo sabemos de memoria. Lucas 11:9 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Estos imperativos tienen una respuesta de parte de Dios y una respuesta a nuestro favor. Dios va a respondernos
y su voluntad perfecta se va a establecer. Pedid. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Se os dará. Buscad. ¿Y qué pasa? Vamos a hallar. Llamad. Y se os abrirá. Tiene que ver con nuestra constancia, tiene que ver con nuestra perseverancia en la búsqueda. Hoy es el mejor tiempo que tenemos para buscar, para meditar en el Señor. Muchos vamos a estar mucho tiempo en casa, no pueden salir a trabajar, quizás los trabajos más esenciales, muchos de ustedes van a tener que estar en casa, y es el tiempo entonces de tomar la palabra, leer la palabra, meditar en la palabra y meditar en estas cosas. ¿Qué cosas estamos haciendo bien como creyentes y qué cosas no estamos haciendo bien? Y Dios nos da la oportunidad para mejorar. Ese es el aspecto positivo de esta crisis sanitaria, que Dios permite que estemos en casa, que estemos en familia, para meditar en las cosas de Él y para mejorar nuestra calidad de vida como creyentes. Y por último, con respecto al tiempo venidero, con respecto al tiempo venidero. Se nos habla mucho, hemos escuchado mucho al respecto, ¿no es cierto? Sabemos que el Señor viene, eso es incuestionable. ¿Cuándo viene? No lo sabemos, pero el Señor nos invita a buscarle constantemente y a no descuidar su venida. Y mientras Él está viniendo, ¿qué pasa con el tiempo venidero? ¿Qué pasa con el tiempo venidero? Nuestra confianza debe estar plenamente arraigada en el Señor. Y eso lo enseña el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 31. ¿Dónde debe estar nuestra mirada con respecto a lo que viene? Sea lo que sea. En Él. Más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No sabemos lo que viene, no sabemos cómo va a estar la economía, si se hace equilibrar o va a bajar, no sabemos cómo va a estar el tema laboral, no sabemos cómo va a estar el tema de seguridad, no lo sabemos. Pero va a venir en este futuro cercano. Entonces debemos buscar primero lo de arriba, como dice Colosenses, como dice Pablo a la iglesia. Buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba. Y aquí usamos la figura de un tirador, ¿cierto? De alguien que... ¿Usted alguna vez cazó pájaro? Yo nunca he cazado pájaro, ¿no? Pero veo por aquí cuando están tirando. Me tocó participar cuando estuve en el ejército usando la mira telescópica, como apuntando un blanco ahí por una hora, una media hora, y nos tenían ahí apuntando hasta que estaba perfecto. Poner la mira justo ahí. Pero aquí se nos indica poner la mira en las cosas de arriba. No es que estemos mirando hacia arriba, sino que nuestro corazón esté conectado con las cosas que vienen del Señor. Así que, queridos hermanos, aprovechemos este tiempo en casa y revisemos nuestra vida espiritual, cómo estamos con respecto a estos imperativos, con respecto a la santidad. ¿No estamos apartando el corazón para el Señor? ¿Procuramos esforzarnos en Cristo para eso? Con respecto a administrar la economía, ¿estamos haciéndolo? ¿Estamos atendiendo a este imperativo de atender las cosas civiles, los compromisos y los compromisos como ciudadanos del reino de Dios? Y con respecto a la comunión, ¿estamos existiendo y perseverando en la oración que es tan necesaria? Dios se mueve a través de la iglesia por medio de la oración. Las cosas se frenan o se abren es porque la iglesia está orando. Es el Espíritu Santo quien frena. La importancia de la iglesia y de la búsqueda. Y por último, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Que tengamos una semana victoriosa en Jesús y sigamos obedeciendo a nuestro Señor.